Bueno, buenas tardes y bienvenidos al webinar del manejo del paciente con síndrome de intestino corto por parte del farmacéutico del hospital. Primero, agradeceros vuestra asistencia porque la verdad es que en estas horas son muy pesadas después de una jornada de duro trabajo. Bueno, muy bien, me voy a presentar, soy Amparo Vázquez, farmacéutica del Servicio de Farmacia del Hospital La Fe de Valencia, soy miembro del grupo de nutrición de la SEF. Y bueno, antes de empezar con el webinar, quería agradecer el trabajo y la ayuda de Laboratorio Takeda y de Ascendo Consulting y, como no, la ayuda y la colaboración de la SEF y, bueno, en concreto de Pilar, que está aquí con nosotros en este webinar. Bueno, pues esta reunión pues empezó mucho hace tiempo realmente, a raíz del trabajo de un grupo de compañeros que pertenecemos al grupo de nutrición clínica de la SEF, compañeros que con experiencia en el manejo del síndrome del paciente del síndrome de intestino corto, o por lo menos experiencia y ganas de trabajar y mucha ilusión, ¿no? con este proyecto. Porque vimos que realmente, pues bueno, este tipo de patología, aunque es una patología que no es muy frecuente, que realmente, al contrario, pues a lo mejor se ven pocos casos al año, pero sí que es una patología muy compleja. Es una patología muy compleja porque aparte son pacientes muy diversos que tienen una etiología, el SIC puede tener la etiología desde un traumatismo a una enfermedad autoinmune, tiene una evolución que puede ser muy complicada, con mucha polifarmacia, con soporte nutricional domiciliario, tanto parenteral como enteral, con nuevos medicamentos a los que hay que formarse, a que hay que hacer un seguimiento para ver la seguridad y la eficacia, con una serie de impactos a nivel económico, es decir, que tienen bastante complejidad. Luego son pacientes también crónicos, son pacientes que los tenemos en el hospital desde que son pequeños, en pediatría, luego van creciendo con nosotros, llegan adolescentes, jóvenes y ya adultos, tienen muchísimos ingresos, hay un montón, hay un grupo muy extenso de facultativos y personal sanitario a su cuidado, con el que hay que consultar, hay que coordinarse, con el que hay que formarse. Y por tanto, bueno, la verdad es que pensamos que estaría bien pues marcar como ver a ver las necesidades de estos pacientes y el papel que podría tener el farmacéutico en todo en todo su cuidado, ¿no? Bueno, la agenda de esta reunión pues consta de los puntos que vemos en la pantalla. Tendremos primero la introducción de Laboratorios Takeda con Soledad Ruiz López. Luego, Neus Suñer nos comentará los aspectos más importantes del síndrome de intestino corto, las perspectivas de futuro, los retos, para hacernos un poco una foto de la situación, de lo que es esta patología, y luego ya expondremos un poco los resultados del trabajo que os he estado comentando, ¿no? Tendremos a Elizabeth Leiva y David Berlana, que comentarán los aspectos claves del papel del farmacéutico en el manejo de estos pacientes, y luego Susana Clemente, que nos comentará las iniciativas que salieron de este trabajo. Después habrá un pequeño debate donde todos vosotros podréis aportar iniciativas, opiniones, preguntas. Para ello tenéis que, en la cámara, en la derecha, en la parte inferior, está el apartado preguntas, donde podéis, pues bueno, escribir todos vuestros comentarios, los leeremos, los comentaremos entre todos. Y bueno, antes de dar paso a mis compañeros, pues comentaros un poco otra vez el objetivo principal que fue nuestras reuniones de trabajo, nuestros debates, el comentar con nosotros y compartir nuestras experiencias, porque lo que no queríamos era identificar los aspectos claves y las necesidades de estos pacientes, desde el soporte nutricional a nivel de farmacoterapia, la farmacotecnia, productos de farmacotecnia, nuevos tratamientos, etcétera, para diseñar unas iniciativas que abordaran estas necesidades. Y luego, en una última fase, lo que hicimos fue priorizar estas iniciativas según el impacto y la factibilidad, ¿no? Que es lo que va a comentar Susana. No puedo terminar mi corta charla sin agradecer y bueno,
y comentar aquí quiénes fueron todos los currantes de este proyecto. David Berlana, Susana Clemente, Elizabeth Leiva, Laura Lorente, Mónica Montero, Ana Murcia, Consuelo Pellicer, Carmen Ripa. Muchas gracias a todos ellos. Y luego ya por último, pues bueno, para ver un poco el camino a seguir o a estructurar el trabajo, lo que hicimos fue pues, identificar las principales etapas en el manejo del paciente, con la valoración nutricional y clínica del paciente, con la valoración del tratamiento farmacológico, una segunda parte con la formulación y elaboración del soporte nutricional, la dispensación, la administración del soporte nutricional y del tratamiento farmacológico, coordinación con el equipo asistencial, seguimiento, información y luego, por supuesto, la investigación y la formación que están de manera transversal en todos los procesos. Bueno, pues ya no quiero hablar más, voy a dar paso a Soledad Ruiz de Takeda y muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Como coordinadora y representante de este grupo, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir hoy a este evento. Por permitirnos colaborar, gracias también con esta gran iniciativa que pone en valor y da visibilidad al farmacéutico hospitalario, y especialmente a vosotros, como farmacéuticos especialistas en nutrición. En Takeda, y ya con nuestros 240 años de historia, visualizamos siempre nuestra misión como el poder mejorar y cambiar la vida de los pacientes. Eso es lo que nos mueve y eso es lo que hace que hoy concretamente estemos aquí con vosotros, acompañándoos en este proyecto para el manejo del paciente con síndrome de intestino corto por parte de farmacéuticos de hospital. Estamos encantados de poder colaborar en este proyecto hoy, que sin duda ayudará a identificar, a impulsar iniciativas y propuestas que ayuden a mejorar la atención de los pacientes con el síndrome de intestino corto. Y vosotros, como farmacéuticos responsables de nutrición, sois un pilar absolutamente clave en el manejo y en la atención de estos pacientes. Con los tiempos que nos está tocando vivir, tanto el presente como el futuro, nos demanda y nos demandará cada vez más el seguir mejorando con una asistencia excelente hacia los pacientes, y es por eso por lo que al final trabajamos en Takeda en corresponsabilidad con el Sistema Nacional de Salud y al final con todo el ecosistema de stakeholders involucrados en cada patología para alcanzar este fin. Esperamos que esta primera aproximación con este grupo hoy sea solo el comienzo de muchas otras, y desde Takeda, desde luego, nuestro interés y nuestra motivación para poder seguir colaborando y apoyando este tipo de iniciativas. Y nada más, como los protagonistas al fin y al cabo y los importantes sois vosotros, yo os devuelvo la palabra a Amparo para poder seguir con la presentación y seguir adelante con el evento de hoy. Muchísimas gracias de nuevo a todos por vuestra involucración en este interesante proyecto, en esta valiosa iniciativa que seguro que va a repercutir al final en un mejor manejo y una mejor atención a los pacientes con el síndrome de intestino corto. Muchísimas gracias a todos. Pues nada, muchas gracias, Soledad. Y ahora pasamos a Neus Suñer, del Hospital Universitari de Dr. Josep Trueta de Gerona, que va a comentar pues eso, los principales aspectos del síndrome de intestino corto. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Neus Suñer, soy farmacéutica del Hospital Trueta de Girona y en primer lugar pues quería agradecer a los organizadores que hayan contado conmigo para esta sesión. Yo os voy a hablar de los principales aspectos del síndrome de intestino corto, los retos y la perspectiva de futuro. En primer lugar, definir el fallo intestinal. El fallo intestinal es la imposibilidad de mantener el balance energético-proteico de fluidos, electrolíticos o micronutrientes con una dieta convencional. Puede ser debido a muchas causas, como por ejemplo obstrucción, dismotilidad, resecciones quirúrgicas, defectos congénitos o pérdida de absorción relacionada con la enfermedad. Se clasifica en 3 tipos. El tipo 1 es adquirido, es de una presentación aguda y está autolimitado a días o semanas. Sería, por ejemplo, el caso de un hilio posquirúrgico o después de una cirugía abdominal. El tipo 2 puede ser tanto adquirido como congénito y tiene una presentación subaguda. Tiene una duración a corto plazo, de semanas a meses, y podría hacer, por ejemplo, pues, pacientes con abscesos, con fístulas, con complicaciones metabólicas después de resecciones quirúrgicas.
Y el tipo 3 podría ser también adquirido o congénito y ya tiene una presentación crónica y nos duraría de meses a años, aunque puede ser reversible o irreversible. Este tipo 3 sería el caso del síndrome de intestino corto. En cuanto a la anatomía intestinal, el intestino delgado tiene una longitud de 300 centímetros a 1 metro, con una media de 600 centímetros. A la luz intestinal llegan cada día de 8 a 9 litros que proceden tanto de la ingesta como de secreciones intestinales. Y en el intestino delgado se absorben de 7 a 8 litros cada día. También se produce la absorción de los nutrientes, que se produce principalmente en el primer tramo del intestino delgado, en los primeros 150 centímetros. En el primer tramo de duodeno y yeyuno proximal es donde se absorben los cationes divalentes, como por ejemplo calcio, magnesio, también se absorbe hierro y vitamina B9. En el yeyuno es donde se sintetiza la lactasa y se absorben los macronutrientes como hidratos de carbono, aminoácidos, ácidos grasos y también donde se absorbe el zinc y la vitamina B1. El ilion también tiene una función muy importante porque es donde se absorben las sales biliares y la vitamina B12. Hay que recordar que la vitamina B12 requiere de factor intrínseco que se secreta en el estómago para su absorción. La válvula ileocecal es la válvula que conecta el ilion con el colon y tiene la función de enlentecer el tránsito y favorecer la absorción. Además, se evita el paso de bacterias crónicas hacia el intestino delgado, lo que nos podría producir un sobrecrecimiento bacteriano que más adelante comentaremos. Luego el colon está formado por unos 160 centímetros y tiene la función principal de absorber agua, sodio y potasio. Absorbe de 1 a 2 litros al día, con lo que los pacientes que no tienen colon tienen mayor riesgo de deshidratación y de fallo renal. Además, produce hormonas inhibitorias como el péptido II que nos producirán un retraso en el tránsito intestinal y un retraso en el vaciado gástrico, favoreciendo así la absorción de nutrientes. Además, el colon tiene una función de aporte calórico, ya que en el colon van a llegar hidratos de carbono no absorbidos que se van a fermentar a ácidos grasos de cadena corta que nos pueden llegar a producir hasta unas 1000 calorías al día. Aquí podemos ver los sitios de absorción intestinal. Como hemos comentado, cationes divalentes como calcio, magnesio, también hierro y B9 en el primer tramo de duodeno. En el yeyuno, macronutrientes. En el ilio, sales biliares y vitamina B12. Y en el colon también hay que tener en cuenta que es donde se produce la vitamina K por la síntesis en las bacterias colónicas, donde se absorben los ácidos grasos de cadena corta, el potasio y agua y sodio, aunque también puede absorberse en otros tramos del intestino. Cuando se produce una resección intestinal masiva, esta resección suele ser bien tolerada y compensada cuando es inferior al 50%. En cambio, resecciones que son superiores al 75% con un intestino residual de unos 60 a 100 centímetros van a requerir modificaciones dietéticas y fluidoterapia e incluso nutrición parenteral. El ilio es importante porque es donde se absorbe la vitamina B12 y las sales biliares, con lo que si tenemos una resección de ilio de unos 60 a 100 centímetros, podemos tener un déficit de vitamina B12 y una absorción incompleta de sales biliares. Esas sales biliares que no son absorbidas pasarán al colon, donde nos producirán una irritación de la mucosa colónica y diarrea colerética. En cambio, si la resección intestinal es mayor de 100 centímetros, además del déficit de vitamina B12, tendremos una interrupción de la circulación enterohepática con pérdidas grandes de sales biliares que no pueden ser compensadas por la síntesis hepática y eso nos va a producir una maldigestión de grasas y esteatorrea. El colon es importante porque en gran parte nos va a condicionar la dependencia a la nutrición parenteral. Pacientes que conservan el colon pueden ser independientes de la nutrición parenteral con solo 60 o 90 centímetros de intestino delgado. En cambio, pacientes que no tienen colon van a requerir de 100 a 150 centímetros de intestino delgado. Cuando se produce una resección intestinal, sobre todo una resección ileal, pero también una resección colónica, se produce una pérdida de hormonas inhibitorias. Esas hormonas, a la pérdida de esas hormonas nos va a incrementar el tránsito intestinal y nos puede producir un dumping. Además, estas hormonas inhibitorias van a producir, la pérdida de esas hormonas inhibitorias va a producir una hipersecreción gástrica y este incremento de ácido nos va a producir desnaturalización de las enzimas hepáticas y pancreáticas, lo que nos va a contribuir a tener esteatorrea, mala absorción de grasas y vitaminas liposolubles. Además, al no tener ilio, tendremos una pérdida de vitamina B12 y pérdida de absorción de sales biliares, que nos va a contribuir también a la esteatorrea. Si perdemos la válvula ileocecal, podemos tener más riesgo de sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, estos microorganismos van a consumir también vitamina B12, lo que nos va a contribuir a esa malnutrición y además desconjugan ácidos biliares, que también contribuye a la esteatorrea y la mala absorción de grasas.
El síndrome de intestino corto es el fallo más común la forma más común de fallo intestinal. Es una alteración malabsortiva que se caracteriza por una longitud de un intestino delgado de menos de 200 centímetros en adultos y en niños se define como un intestino residual de menos del 25% por lo que les correspondería por la edad gestacional. Entonces, todas esas alteraciones malabsortivas nos van a producir una necesidad de nutrición parenteral o de fluidoterapia endovenosa que nos va a conllevar unos efectos adversos a largo plazo que nos va a reducir la calidad de vida de nuestros pacientes. La etiología del síndrome de intestino corto es multifactorial. En adultos la causa más frecuente suelen ser enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn o la colitis, pero también puede ser por enteritis rádica, isquemia mesentérica o otras causas como por ejemplo un traumatismo abdominal. En pediatría la causa más frecuente sería la enterocolitis necrotizante, pero también hay otras causas como por ejemplo la gastrosquisis o otras malformaciones genéticas. En adultos, la incidencia es de 0,6 a 12,7 casos por millón de habitantes en Europa. En Estados Unidos es más o menos de 40 casos por millón de habitantes. Afecta aproximadamente al 15% de los adultos con resección intestinal. Es más frecuente en mujeres. Tiene una mortalidad del 30 al 50% y la dependencia de nutrición parenteral es del 74% al año, del 64% a los 2 años y más o menos del 50% a los 5 años. En pediatría se observa el síndrome de intestino corto entre el 0,02 y el 0,1% de los recién nacidos, entre el 0,5 y el 2% de los neonatos que están ingresados en una UCI, afecta al 0,7% de los recién nacidos de muy bajo peso y el 80% de los casos de síndrome de intestino corto en pediatría se desarrolla durante el periodo neonatal. Entonces, el síndrome de intestino corto se clasifica en 3 tipos según la anatomía del intestino remanente. Tenemos el tipo 1, que es una yeyonostomía terminal, en la que se produciría una resección completa de ilion y colon, y eso conlleva gran riesgo de deshidratación inmediatamente después de la cirugía, con hipomagnesemia, hipotensión y fallo renal. El tipo 2 tendríamos una anastomosis yeyuno-cólica, es una resección del yeyuno y del ilio y conservan el colon con una anastomosis yeyuno-cólica. Eso nos implicaría riesgo también de malnutrición, de diarrea y de esteatorrea y déficit de vitaminas y minerales. Y el tipo 3 sería una anastomosis yeyuno-ileal. Se hace una resección del yeyuno y conservan más de 100 centímetros del ilio distal y el colon entero. Justo después de la resección intestinal se produce un periodo de adaptación intestinal. En este periodo empieza justo después de la resección, dura de 1 a 3 años y es un periodo en el que se incrementa la capacidad absortiva del intestino, tanto en la longitud como en el tiempo de tránsito intestinal. El ilion es la parte que tiene mejor capacidad de adaptación, con lo cual las resecciones ileales son poco toleradas. La primera fase es una fase aguda que dura de 3 o 4 semanas, en la que se producen grandes pérdidas intestinales, se produce una hipersecreción gástrica por pérdida de hormonas inhibitorias y nos va a requerir hospitalización por reposición de fluidos y monitorización del paciente. Esta fase está seguida de una fase adaptativa que dura de 1 a 2 años y donde se produce una adaptación estructural del intestino remanente, tanto en superficie como en tiempo de absorción. Es un proceso que está promovido por la presencia de nutrientes en la luz intestinal, por secreciones biliares y pancreáticas y por las hormonas secretadas por el ilion y el colon. Los nutrientes complejos mejoran esta adaptación en comparación con las dietas elementales. Y la mayoría de los pacientes se benefician de una hiperfagia adaptativa en la que consumen más del 50% de sus requerimientos para compensar las pérdidas por malabsorción. Esta fase suele ser muy dificultosa en pacientes con ileostomía terminal. El principal problema de los pacientes con síndrome de intestino corto es la diarrea. Esta diarrea es multifactorial. Ya hemos comentado que se produce una aceleración del tránsito intestinal por pérdida de hormonas inhibitorias, también una hipersecreción gástrica por pérdida de esas hormonas inhibitorias. Además, el incremento del ácido nos va a desnaturalizar los enzimas y no absorberemos bien las grasas. Por la resección ileal se producirá una interrupción del ciclo enterohepático, con pérdida de ácidos biliares que disminuye la solubilidad y la absorción de los lípidos. Además, los pacientes verán reducida la superficie de absorción y también hay riesgo de sobrecrecimiento bacteriano. Todo esto nos conllevará pues, un riesgo de deshidratación, de malnutrición y de pérdida de peso.
Además de la diarrea, en el síndrome de intestino corto se producen numerosas complicaciones metabólicas. Entre ellas tenemos el sobrecrecimiento bacteriano, que es el sobrecrecimiento de una especie en particular en el intestino delgado, que nos puede causar inflamación y empeorar la malabsorción. Las causas pueden ser múltiples, por ejemplo, cambios anatómicos, asas ciegas que han quedado en el intestino, o, por ejemplo, que el intestino esté más distendido. También el uso de fármacos inhibidores de la motilidad y la acidez que se produce después de la resección. El diagnóstico sería un cultivo del aspirado de fluido intestinal, porque el test de hidrógeno en aliento es difícil de realizar debido al rápido tránsito. Pero la mayoría de veces lo que se hace es un diagnóstico sintomático y un tratamiento empírico. Los síntomas que nos produciría sería hinchazón y disconfort abdominal. Además, estas bacterias pueden producir lactato, que nos va a producir una acidosis láctica, que luego más adelante comentaremos. Y también esas bacterias producen una desconjugación de los ácidos biliares, lo que nos va a producir una baja absorción de grasas y vitaminas. Además, estas bacterias pueden producir ácido litocólico, que va a ser tóxico para los enterocitos, y consumen vitamina B12, que nos va a contribuir a esa malnutrición. El tratamiento sería con antibióticos o con probióticos, teniendo en cuenta que los probióticos no sean lactobacilos porque nos empeorarían la acidosis. Entonces, además de ese sobrecrecimiento bacteriano, las bacterias pueden producir acidosis láctica. Es un síndrome raro que ocurre en pacientes con colon en continuidad. Entonces, los hidratos de carbono que llegan al colon que no son absorbidos se fermentarán a ácidos grasos de cadena corta, como ácido láctico y otros ácidos orgánicos, que nos van a hacer disminuir el pH. Y esa disminución del pH nos va a incrementar todavía más esas bacterias acidófilas, que va a incrementar este círculo. Entonces, además de una excesiva producción de ácido láctico, tenemos un aclaramiento disminuido, ya que el lactato se metaboliza en apiruvato por la 2-dehidroxideshidrogenasa, una enzima que se encuentra en riñón y en hígado, órganos que están habitualmente comprometidos en pacientes con síndrome de intestino corto. Además, tenemos un incremento de oxalato, lo que nos va a inhibir también esa enzima que metaboliza el lactato a piruvato. Entonces, debemos sospechar de un paciente que tenga acidosis láctica a un paciente que tenga colon remanente, que presente encefalopatía, ataxia y confusión que puede llegar hasta el coma y que haya ingerido recientemente grandes cantidades de hidratos de carbono o bien que haya empezado recientemente un tratamiento con antibióticos o con probióticos. Se diagnostica con un D-lactato de más de 3 milimoles por litro y un L-lactato normal, que sería el que se produciría por las bacterias normales colónicas en lugar del D-lactato. En un episodio agudo deberíamos evitar los hidratos de carbono por vía oral o enteral y permanecer afames hasta la resolución de los síntomas. Hay que tener en cuenta que los hidratos de carbono por vía enteral no incrementan el de lactato. También tendríamos que corregir la acidosis con bicarbonato, evitar el Ringer lactato y administrar tiamina, ya que contribuye al metabolismo del piruvato. Tendríamos que tratar ese sobrecrecimiento bacteriano eliminando los medicamentos que inhiben la motilidad intestinal o la secreción gástrica, y habría que tratar con antibióticos o probióticos y evitar el lactobacillus. Otro de los problemas habituales en pacientes con síndrome de intestino corto es la nefrolitiasis. Es muy frecuente que se den cálculos de ácido úrico o sobre todo de oxalato en pacientes que tienen colon remanente. Las causas también son múltiples, por ejemplo, una deshidratación crónica, la disminución del volumen por diuresis, una disminución del sodio en orina y la malabsorción de grasas. Esas grasas que no son absorbidas pasarán al colon, donde se van a unir al calcio. Entonces, este calcio, que en condiciones normales se uniría al oxalato, ahora se une a las grasas y queda el oxalato libre para absorberse y precipitar en el riñón. Entonces, es muy importante que los pacientes que tienen colon remanente eviten los alimentos ricos en oxalato, como por ejemplo el té, el coco, la Coca-Cola, chocolate o nueces. Otras complicaciones que se pueden producir en estos pacientes serían anemia ferropénica, toxicidad por manganeso, infección de catéter venoso, además de colelitiasis, enfermedad mineralosia o enfermedad hepática asociada al fallo intestinal. Veis que las complicaciones que pueden producirse son múltiples y disminuyen en gran parte la calidad de vida de nuestros pacientes. El tratamiento. Primero veremos el tratamiento de la fase aguda, que se basa principalmente en controlar la diarrea. Ya hemos visto que la diarrea tiene una causa multifactorial. En primer lugar, tenemos un incremento de la motilidad por déficit de hormonas inhibitorias.
Y el tratamiento de primera línea para la motilidad es la loperamida y el difenoxilato. En pacientes en que no funcione este tratamiento, por ejemplo, en pacientes que no tienen colon, pueden no responder también al tratamiento, habría que pasar a un tratamiento de segunda línea, como por ejemplo la codeína o la tintura de opio. Y reservaremos el tratamiento de tercera línea, que sería el octreótido, ya que el octreótido lo que puede producir es que nos incremente el riesgo de padecer colelitiasis y nos inhiba esa adaptación intestinal. Por lo tanto, lo reservaremos solamente si los pacientes tienen pérdidas superiores a 3 litros. Otra causa de la diarrea sería la hipersecreción gástrica, que también se produce por déficit de hormonas inhibitorias. Esta hipersecreción habrá que tratarla porque nos puede producir una úlcera péptica y además nos va a desnaturalizar los enzimas. La trataremos con inhibidores de la bomba de protones, pero hay que tener en cuenta que nos van a producir hipomagnesemia y déficit de vitamina B12. Si este tratamiento no es eficaz, pasaremos a la segunda línea con antihistamínicos H2 y con clonidina, que además la clonidina nos va a disminuir la motilidad intestinal. Habrá que tener en cuenta también los déficits nutricionales y la posibilidad de que puedan producir sobrecrecimiento bacteriano. Si este tratamiento no funcionara, pasaríamos también a tercera línea con el octreotide, que además de inhibir la hipersecreción gástrica, nos va a inhibir también la motilidad intestinal y, como ya hemos dicho, lo reservaremos solo para casos especiales, ya que nos va a inhibir esa adaptación. En pacientes que tengan resecciones ileales, se va a producir una mala absorción de sales biliares, como hemos comentado, que van a pasar al colon y van a irritar la mucosa colónica produciendo una diarrea colerítica. Entonces, tendremos que tratar con colestiramina. En cambio, si esa resección ileal es de más de 100 centímetros, ese déficit de sales biliares no podrá ser compensado por la síntesis hepática y tendremos una esteatorrea, con lo cual sería contraproducente tratar con colestiramina y deberíamos tratar con enzimas pancreáticas. Hay que tener en cuenta que para incrementar el efecto de las enzimas pancreáticas, primero tenemos que haber normalizado el pH y la motilidad intestinal. Además, se puede producir un sobrecrecimiento bacteriano que deberemos tratar con antibióticos y probióticos, pero previamente habremos tenido que eliminar los inhibidores de la motilidad intestinal y los antisecretores. Y en la fase crónica también se han estudiado numerosos tratamientos. Entre ellos tenemos la glutamina oral, pero no tiene una eficacia demostrada. También se ha estudiado la hormona de crecimiento, que ha tenido una respuesta positiva en pacientes con colon, que reduce el aporte de nutrición parenteral, aumentando la capacidad de absorción intestinal y aumenta la masa colónica. Pero tiene diversos efectos secundarios, ya que esta hormona de crecimiento no es específica a nivel intestinal, con lo cual puede producir diabetes, neoplasias, edema periférico, y habría que tratar solo a los pacientes que estuvieran estables, sin fístulas y sin infecciones. El tratamiento que tenemos un poco más novedoso es teduglutide. Teduglutide actúa específicamente a nivel intestinal, activa los receptores GLP2 que libera insulin growth factor, óxido nitro y keratinosin growth factor. Entonces, esto nos va a incrementar el peso del bili y la profundidad de las grietas intestinales, lo que nos va a disminuir la secreción gástrica e incrementar el flujo arterial mesentérico. Se llevó a cabo un estudio durante 24 semanas en la que se estudió la dosis más eficaz. Se vio que la dosis más eficaz era de 0,05 miligramos kilo día. Luego se llevó a cabo una extensión durante 52 semanas y para participar pues había que se recomienda tener el tratamiento antidiarreico estable durante al menos 4 semanas. También hay que considerar la suspensión del tratamiento si no se observa mejoría a las 12 semanas. Y lo que sí que se recomienda es un tratamiento continuado en los pacientes que hayan logrado suspender la nutrición parenteral. Entonces, al cabo de esas 52 semanas, se observó eficacia en el 68% de los pacientes. Se definió esta eficacia como una disminución del volumen requerido de nutrición parenteral superior al 20%. Entonces, al cabo de 52 semanas, se observó una disminución del volumen de nutrición parenteral de 4,9 litros a la semana en un 52% de los pacientes. Y 4 pacientes lograron retirar el soporte con nutrición parenteral. Se observó que al discontinuar el tratamiento requerían un incremento de ese volumen que pasaban de 4 a 5,5 litros a las semanas. También se realizó un estudio durante 2 años y medio con 43 pacientes en la que se observó una eficacia del 93% y una reducción de 7,5 litros a la semana y 10 pacientes lograron parar el soporte con nutrición parenteral. Además del tratamiento farmacológico, pues también se puede contemplar el tratamiento con una cirugía. Tenemos la cirugía reconstructiva
que hay diversas técnicas, entre ellas la técnica STEP, que es una técnica para incrementar la superficie de absorción realizando cortes en el intestino sin anastomosis. Y otra técnica que tenemos es la técnica de Bianchi, que también incrementa la superficie de absorción, pero realizando múltiples anastomosis. Luego habría que contemplar un trasplante intestinal. Lo que pasa es que el trasplante intestinal solo suele contemplarse en pacientes con complicaciones severas e irreversibles debidas a la nutrición parenteral, ya que la supervivencia a los 5 años es solamente de un 50%. Esos pacientes inicialmente suelen requerir nutrición parenteral, con unos requerimientos de entre 20 y 35 kilocalorías por kilo, y el resto de recomendaciones, pues bueno, más o menos como el resto de pacientes, ¿no? Disminuir los lípidos a menos de 1 gramo kilo día, hidratos de carbono a menos de 7 gramos kilo día y un requerimiento proteico de más o menos de 1,5 gramos kilo día. Y las ionostomías terminales suelen requerir grandes aportes de líquidos, suele ser más de 3 litros por día. En cuanto a los requerimientos nutricionales, los pacientes que tienen colon suelen requerir unas dietas altas en hidratos de carbono complejos. En cambio, los pacientes sin colon pueden tolerar dietas más ricas en grasas. En todos ellos se recomienda un aporte de proteína de un 20%. La fibra soluble puede ser útil para evitar las pérdidas excesivas por ileostomía. También en los pacientes que tienen colon puede ser útil la fibra soluble en secretores. Los pacientes que tienen colon es muy importante que restringamos los oxalatos, ya que el oxalato puede precipitar en el riñón y producir cálculos. Y los fluidos requeriríamos normalmente una solución de rehidratación oral a los pacientes que no tienen colon, y los pacientes que tienen colon pueden tolerar incluso líquidos hipotónicos. Las pérdidas por yeyunostomía o ileostomía pueden llegar a ser de 1,5 a 2 litros al día, entonces el aporte de líquidos tiene que ser superior a las pérdidas, y los pacientes que tienen menos del 50% de colon suelen requerir solución de rehidratación oral, que es una solución isotónica, y tenemos que evitar las bebidas diuréticas como por ejemplo la cafeína o el alcohol. Se recomienda beber poco a poco y continuamente a lo largo del día para prevenir el dumping. Y hay que evitar los fluidos hipertónicos o hipotónicos, como por ejemplo el zumo de frutos, ya que contiene mucho azúcar y poca sal, entonces esto promovería la salida de sal al lumen intestinal. También habría que evitar los fluidos hipotónicos, como el agua, porque también promueven esa pérdida de sodio. En cuanto a los suplementos nutricionales, veremos que a menudo el magnesio y el zinc están depresionados por diarrea. El calcio se recomienda como quelante para quelar el oxalato y así reducir los cálculos de oxalato. Tendremos que suplementar con vitaminas A, D y E porque hay una baja absorción, con vitamina B12 si tenemos restricciones ileales extensas, vitaminas hidrosolubles y ácido fólico porque se absorben en yeyuno proximal. Hay que tener en cuenta que la vitamina K se sintetiza en un 60% por las bacterias colónicas, entonces en muchos casos habrá que suplementarla en pacientes que no tienen colon. Y también deberemos tener en cuenta el sodio por las pérdidas elevadas en los pacientes que no conservan el colon. Y ya para terminar, pues un poco los factores pronósticos, los que nos permitirían llegar a ese éxito de eliminar la fluidoterapia y la nutrición parenteral en nuestros pacientes con intestino corto. Tenemos que tener en cuenta que más o menos la mitad de los adultos con síndrome de intestino corto pueden dejar de recibir la fluidoterapia o la nutrición parenteral a los 5 años. Y los factores de buen pronóstico sería la longitud del intestino remanente, el colon en continuidad, tener unos niveles altos de citrulina plasmática y el estado de la mucosa remanente. No es lo mismo tener una mucosa que ha recibido radioterapia, por ejemplo, que una mucosa que esté sana. Y para incrementar el éxito del destete y para empezar a disminuir ese aporte de nutrición parenteral, el paciente debe tener una ingesta de por lo menos el 80% de los requerimientos por vía oral, manteniendo su peso estable. Tiene que tener también los electrolitos estables. Tiene que tener una diuresis de más de 1 litro al día o de más de 0,5 mililitros kilo hora en las noches en que no se reciba fluidos ni nutrición parenteral, y un balance positivo de entre 500 y 1000 mililitros al día. Y eso era todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Neus. Ahora vamos a dar paso a Elizabeth Leiva, que va a comentar los aspectos claves del papel del farmacéutico en el manejo de los pacientes de intestino corto.
Hola, gracias Amparo. Me sumo a Neus y Amparo para agradecer tanto a Takeda como a Stendo como a la SED por contar con nuestra participación y dar el apoyo a este proyecto tan interesante. Quería, tal como os comentaba Amparo, en el grupo de trabajo, en las sesiones que se hicieron, se establecieron 6 etapas distintas y luego 2 etapas transversales de investigación y formación y capacitación, en las cuales se analizaba el papel del farmacéutico en cada una de ellas. ¿Vale? Empezando por la primera etapa, de valoración nutricional y selección del soporte nutricional y tratamiento farmacológico. En estas etapas, en cada etapa se valoraba los puntos en que el farmacéutico podía participar y después, a partir de aquí, cuáles eran las iniciativas que podían mejorar, perdón, las iniciativas que se podían llevar a cabo para intentar complementar los gaps que se podían encontrar dentro de cada etapa. ¿Vale? En cuanto a la primera etapa, en la valoración nutricional, se estableció que el farmacéutico debe de participar en el equipo multidisciplinar del soporte nutricional, en la valoración tanto inicial como periódica del estado nutricional del paciente y de las necesidades energéticas del paciente, identificar factores pronósticos y de severidad del SIC, tal como comentaba Neus, de la fase, también identificar la fase clínica, no es lo mismo un paciente en fase aguda que en fase adaptativa, para el abordaje posterior o si es el caso de que sea un ingreso, por ejemplo, en el hospital. Seguimiento también de la calidad de vida del paciente con SIC, con nutrición parenteral, y después registrar todos estos datos en la historia clínica. Por otro lado, en cuanto a la selección del soporte nutricional y del tratamiento farmacológico, se estableció que el farmacéutico también tenía un papel importante en cuanto a la actualización sobre nuevos tratamientos y modalidades de soporte nutricional para el SIC y también que debería de participar en la elaboración de protocolos y guías clínicas de soporte nutricional y de tratamiento farmacológico del SIC, así como en la selección del soporte nutricional teniendo en cuenta las peculiaridades y las características individuales de cada paciente. Y en este sentido sería, además de seleccionar, también participar en el diseño de nutrición parenteral individualizada y del tipo de fórmula o la selección de la fórmula que se adapte mejor al paciente. En otro punto también interesante es la evaluación de los pacientes candidatos a tratamientos farmacológicos para reducir la necesidad de nutrición parenteral y el desarrollo y ejecución de un plan de cuidados nutricionales y también toda esta información quedaría también registrada en la historia, en la cual podría participar el farmacéutico. La validación de prescripción electrónica, que es un trabajo ya implícito en nuestra profesión, y después también identificar todo tipo de interacciones con nutrientes, con medicamentos, con nutriente patología, también en función de cada paciente, porque tal como comentaba Amparo, estamos hablando de pacientes con una diversidad de patologías muy alta. Otro punto, continuando en el aspecto del soporte nutricional y tratamiento farmacológico, el paciente también nos pareció interesante que el farmacéutico participara en la evaluación y selección de los dispositivos y equipos de infusión para el soporte nutricional especializado, que muchas veces recorren a farmacia, ¿no?, para preguntar cuál es que si el paciente tiene algún problema, como es con quien tenemos contacto más directo, pues también es interesante que el farmacéutico participe en este punto. La participación también del farmacéutico de hospital, como en el equipo multidisciplinar en las sesiones clínicas, en el desarrollo y normas y procedimientos que garanticen una adecuada relación coste-efectividad del soporte nutricional y también impulsar programas orientados a evaluar y optimizar la relación coste-efectividad. Y además establecer el seguimiento de indicadores útiles para el control y la toma de decisiones. En este punto se propusieron algunas iniciativas, como sería la de compartir experiencias con otros
farmacéuticos, ya que normalmente estos pacientes suelen estar en hospitales, centralizados en hospitales más de referencia, y a veces puede caer algún paciente en otro hospital más pequeño que no tenga más experiencia, que no tenga el farmacéutico tanta experiencia en el manejo de este tipo de pacientes, con lo cual esto podría ser útil, el hecho de poder compartir experiencias. Al igual que poder elaborar un documento de apoyo y guía o documento consenso para poder hacer una valoración y seguimiento integral del paciente. Otro punto interesante es la previsión de gastos en cuanto a acuerdos innovadores, compras centralizadas, planificación y gestión de stocks. Y por otra parte, también en este punto de valoración nutricional y soporte nutricional tuvimos en cuenta cuáles eran las necesidades de los pacientes para también establecer iniciativas. Los puntos que salieron fue que el acceso al soporte nutricional y a los tratamientos que sean los adecuados, que el paciente tenga un conocimiento de distintos tratamientos farmacológicos disponibles y sus indicaciones para tratamiento de sí, un conocimiento de distintas modalidades del soporte nutricional, ya sea pues enteral, nutrición parenteral, bueno, el que el paciente reciba, participación también que pueda participar en las decisiones de la selección del soporte nutricional y del tratamiento farmacológico, la comprensión del plan de cuidados y la relación y comunicación continua con los profesionales, ¿vale? De ahí que salió la iniciativa de poder incorporar variables que tengan en cuenta la opinión del paciente, como son los prompts, donde es la información, las variables reportadas por el paciente, y los PREMS, que sería la experiencia reportada por el paciente. Con lo cual, consideramos que es una iniciativa muy interesante porque es muy enriquecedor tener la información directa del paciente, que al fin y al cabo es el cliente en este caso. Y por otro lado, también incorporar la perspectiva de los pacientes en la toma de decisiones sobre la selección del soporte nutricional y el tratamiento farmacológico. Siguiendo la segunda etapa, que es la formulación y la elaboración de soporte nutricional, que esta etapa ya es intrínseca del farmacéutico de hospital. Aquí los aspectos que tuvimos en cuenta a considerar como puntos clave del farmacéutico fue disponer de toda la información necesaria sobre el paciente y la historia clínica, que afortunadamente actualmente es más fácil porque disponemos de historias clínicas informatizadas, la participación del farmacéutico de hospital como parte del equipo multidisciplinar, desde el diseño, la implantación y seguimiento de protocolos y guías para la formulación de nutrición, la elaboración del soporte nutricional según las guías de buena práctica clínica, y intentar también la automatización de este soporte, de la elaboración de este soporte nutricional yendo en la línea de la guía de buenas prácticas clínicas y también la elaboración de fórmulas magistrales. Aquí es cierto que estos pacientes, por sus situaciones especiales, en muchos casos requieren de formulaciones que no están comercializadas, como por ejemplo los sellados de catéter, como por ejemplo fórmulas de oligoelementos que no están comercializadas, y de ahí también salió la iniciativa de elaborar y difundir un documento en el que se reflejaran todas estas fórmulas magistrales para este tipo específico de pacientes. Otro punto en el que el farmacéutico tiene un papel importante es asegurar el cumplimiento de las guías de las buenas prácticas para aquellos hospitales que lleven a cabo que sirvan el soporte nutricional y las formas magistrales por parte de terceros, donde aquí también tenemos una responsabilidad. Asegurar que se mantienen las condiciones óptimas de almacenamiento del soporte nutricional, con controles de calidad de producto final y disponer de un plan de control de calidad, y finalmente un registro y una verificación de la documentación de la composición de las fórmulas de la historia clínica. De ahí la importancia por el hecho sobre todo de cuando un paciente se deriva de un hospital a otro, en el cual muchas veces no tenemos información y nuestra vía más fácil es intentar contactar con el farmacéutico del hospital de origen, con lo cual si ya tienes la información en la historia, pues facilitaría mucho estos circuitos.
En cuanto a los pacientes, las necesidades que tienen los pacientes pues es el acceso al soporte nutricional más adecuado. La otra iniciativa que salió, aparte de difundir este documento y elaborar de este documento de fórmulas magistrales, fue promover jornadas de buenas prácticas entre los farmacéuticos de hospital con el objetivo de potenciar y automatizar la elaboración de nutrición parenteral. Como veis, claramente este punto es farmacéutico y lo tenemos, creo, bastante bien controlado, con lo cual las iniciativas son inferiores a las otras etapas, ¿vale? En cuanto a la siguiente etapa de dispensación, en este caso se habló que un aspecto importante era la dispensación y entrega informada del soporte nutricional y del tratamiento farmacológico, tanto de forma, si es de forma presencial o a distancia, según las necesidades o características que tenga el paciente. Proporcionar también información tanto oral como escrita necesarias para el paciente en el momento de dispensar, para asegurar que el paciente o cuidadores comprendan y conozcan bien los requisitos necesarios y el modo de administración. Por otro lado, también el farmacéutico es importante que se asegure de que se mantengan en condiciones óptimas tanto el soporte nutricional como los medicamentos durante el transporte desde el hospital al domicilio del paciente para garantizar la integridad de los productos según las recomendaciones del fabricante o los estándares establecidos. De ahí, una iniciativa fue el establecer sistemas de control de temperatura para la entrega del soporte nutricional y de medicamentos a domicilio. Y además también impulsar programas de entrega informada de medicamentos a domicilio como telefarmacia, ¿vale? Otra iniciativa fue asegurar la coordinación necesaria entre niveles asistenciales y con otros hospitales, asegurar que existen mecanismos de comunicación entre el paciente en cualquier momento que los necesite por parte del farmacéutico de hospital. De ahí la iniciativa que os comentaba ahora del programa de entrega informada de medicamentos. El último punto que valoramos fue considerar siempre los aspectos de humanización de la atención de estos pacientes. Claro, se tratan de intentar adecuar horarios, formas de dispensación, mecanismos de comunicación, puesto que son pacientes que llevan tratamientos de forma crónica y realmente sus necesidades son disponer del soporte nutricional y de los tratamientos con toda seguridad y con la información necesaria y que les permita lograr la mayor independencia posible, tanto al soporte nutricional como integral. ¿Vale? Por eso sería interesante como tercera iniciativa de esta etapa, identificar y desarrollar estrategias dirigidas a la humanización en la dispensación del soporte nutricional y del medicamento a domicilio, adaptando pues, horarios, formas de dispensación en función pues, de las necesidades del paciente, una comunicación ágil, etcétera. El siguiente punto, el punto 4, continuará David. Yo os voy a hablar ahora de un punto que también se trató, que es más transversal, que hace referencia a la investigación, donde el farmacéutico también tiene un papel importante y debería implicarse, por lo que os comentaba antes, de que es mejor trabajar con equipos disciplinares porque siempre suma. ¿Vale? En este sentido, sería... valoramos que un aspecto importante era desde la promoción hasta la consecución de proyectos de investigación, ya sea básica como clínica, relacionado tanto con soporte nutricional especializado como con el desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos para el SID. Otra de las funciones sería interpretar y analizar los datos de estudios publicados para evaluar la evidencia científica en el soporte nutricional especializado, incluyendo tanto medicamentos, nutrientes, técnicas, equipos y servicios, impulsar estudios de investigación sobre nuevas estrategias para el abordaje del SID, ¿vale? que permita medir impactos en los resultados de salud, los PREMS y los PROMS que os comentaban también en aquí, y calidad de vida. Y después realizar todo tipo de estudios, desde coste-efectividad, estudios de estabilidad, muy útiles, pues, muy útiles para las fórmulas magistrales que os comentaba antes, como el serial de catéter, que hay poca información, que muchas veces pues,
implica que el paciente, como la estabilidad es corta, implica que si el paciente está con este tratamiento tenga que acudir de forma, si está de forma ambulatoria, tenga que acudir con mayor frecuencia al hospital a recoger la medicación. Pues esto también iría en el sentido de facilitar la vida a los pacientes, bueno, y a nosotros como formulistas, ¿no? Como farmacéuticos. Realizar también estudios de seguimiento de medicamentos de alto impacto, realizar estudios pros y cons, fomentar la realización de proyectos de investigación multidisciplinares y multicéntricos con difusión de resultados y difundir estos resultados, ¿vale? De ahí que nació la idea de las iniciativas de crear un grupo de investigación orientado para el SIG, porque permita el acceso más fácil a recursos necesarios, y establecer alianzas tanto con universidades y centros de investigación, así como contar con la participación o también establecer alianzas con asociaciones de pacientes para desarrollar proyectos de investigación en el manejo del SIG por parte de los farmacéuticos de hospital. ¿Vale? En relación a las necesidades del paciente, en cuanto a la investigación, se considera que la investigación tiene que aportar mejoras en resultados de salud, de hecho este es el objetivo, ¿no? Y en la calidad de vida de los pacientes, así como una de los cuidados de los profesionales sanitarios. Y bueno, muchas gracias y doy paso a Amparo. Muchas gracias, Elizabeth. Ahora damos paso a David Berlana del Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona, que va a seguir con los aspectos claves del farmacéutico hospital. Cuando quieras, David. Ahora sí. Buenas tardes, mi nombre es David Berlana, soy farmacéutico del Hospital Vall-d'Hebron y me dedico, igual que los otros compañeros, a nutrición. Soy miembro del grupo de nutrición de la SEF, a la cual, igualmente que a Takeda, quiero agradecer el soporte de este webinar y comentar que, bueno, simplemente soy un portavoz de un grupo de trabajo, como ha dicho Amparo anteriormente. Somos un grupo de trabajo y tanto a mí como a Elizabeth y Susana somos portavoces de más gente que está detrás y que ha trabajado. Como he comentado, seguiremos con los aspectos claves del papel del farmacéutico, digamos, el rol del farmacéutico que debemos o que muchos de nosotros desarrollamos en nuestros hospitales. Los siguientes puntos son el primero que encontramos en el cuadro que ya ha comentado Elizabeth y Amparo, es la administración del soporte nutricional y también del tratamiento farmacológico. Como farmacéuticos no tenemos que olvidar este punto importante. Un aspecto clave dentro del papel del farmacéutico de hospital es el papel del rol del farmacéutico de hospital tanto en el desarrollo de protocolos para la implementación y seguimiento sobre lo que es la administración del soporte nutricional y también del tratamiento farmacológico. Como se ha comentado, son pacientes que en función de su severidad o la morbilidad del paciente puede necesitar una polifarmacia, con lo cual tenemos que garantizar lo que es la administración del soporte nutricional, la nutrición parenteral mediante una administración segura. Tenemos que garantizar que el tratamiento farmacológico también se administra correctamente, con la prevención de complicaciones tanto de la administración del soporte nutricional como la del seguimiento farmacológico. De manera que tenemos que garantizar que estas condiciones de administración de la nutrición parenteral principalmente y de los otros, el tratamiento farmacológico se hace de manera correcta. De manera que, como se ha comentado también, tenemos que coordinar el alta del paciente en el medio hospitalario. Somos un puente entre el medio hospitalario y el extrahospitalario
para los pacientes que en nutrición parenteral. Y esto porque para cubrir las necesidades de los pacientes. Los pacientes necesitan conocer y ser autosuficientes para esta autoadministración del soporte nutricional, con lo cual necesitan que esta administración sea segura, necesitan que haya una formación y que, por lo tanto, que haya un apoyo y una comunicación continua entre el equipo asistencial, del cual nosotros como farmacéuticos tenemos que formar parte. Y en este sentido, ya lo comentará luego Susana, pues se promovieron unas iniciativas para cubrir estas necesidades y para implementar estos aspectos claves, estos roles del farmacéutico de hospital en lo que es la administración del soporte nutricional y del tratamiento farmacológico. Disculpad. Que son participar, que esto se ha repetido en varios puntos, como un equipo multidisciplinar, promover lo que es la atención del farmacéutico de hospital al paciente antes del alta, dándonos a conocer y ofreciéndonos como punto de contacto y soporte dentro del equipo multidisciplinar en los pacientes para la atención nutricional y también para el soporte de tratamiento farmacológico. Otro punto es el seguimiento de lo que es farmacoterapéutico y nutricional del paciente. El paciente, una vez se va de alta, necesitamos un seguimiento para ver que, sobre todo inicialmente, el paciente va correctamente, y para esto debemos realizar una optimización del plan nutricional, conociendo cuáles son los puntos analíticos y los síntomas y señales que nos pueden dar lugar a que hay un buen seguimiento nutricional, que va bien el paciente, que va cumpliendo lo que es el plan nutricional y también el plan farmacológico. Y para esto el farmacéutico de hospital debe participar en el equipo multidisciplinar en el diseño y implementación del seguimiento nutricional y farmacológico, realizando protocolos para saber cuál es la monitorización del plan nutricional, localizar y consensuar cuáles son las dianas terapéuticas, cuál es el plan nutricional, cuál es el cuidado de los accesos, también localizar posibles problemas para evitarlos, hacer una educación del paciente tanto a nivel nutricional como farmacológico. Como bien pone aquí, detectar lo que son los PRMs, posibles PRMs de los pacientes con la polifarmacia que pueda tener, y para eso es una buena ayuda lo que es hacer un seguimiento de la trazabilidad farmacoterapéutica del paciente. En esto es importante, como ya ha comentado Elizabeth, es la promoción de lo que es la telefarmacia como ayuda al seguimiento a distancia de estos pacientes, y como también se ha comentado anteriormente, todo esto va ligado a un seguimiento de la calidad de vida para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y cubrir sus necesidades, porque estas necesidades dentro de lo que es el seguimiento farmacoterapéutico es saber que el paciente conozca que hay una monitorización, un seguimiento adoptado en función de las necesidades de cada paciente. Se ha comentado tanto Neus como Elizabeth, también Amparo, de que no todos los pacientes son iguales, son complejos, aprendemos de cada uno de los pacientes y eso está bien, y cada uno necesita un seguimiento y una monitorización concreta, aunque con sus puntos comunes. El paciente necesita conocer cuáles son el tratamiento farmacoterapéutico y nutricional, de manera que cualquier momento que, como son pacientes complejos, pueden tener múltiples ingresos, puedan comunicarlo fácilmente y sin ninguna duda a cualquier equipo asistencial que pueda atenderlo por futuras eventualidades. En ese sentido, las iniciativas que se promovieron era participar, como es obvio, en este equipo multidisciplinar en la revisión de protocolos para el seguimiento y monitorización de lo que es el objetivo nutricional del paciente. Para esto necesitamos hacer, mejorar la comunicación de nuestra como farmacéuticos hospitalarios con el resto del equipo multidisciplinar, también con los pacientes. El uso de telefarmacia puede ayudarnos en ese sentido,
y debemos realizar, digamos, evaluaciones y conocer cuáles son las evaluaciones periódicas, conocer cuáles son los resultados, cuáles son estas dianas terapéuticas para localizar posibles problemas, como son los PRMs, o falta de seguimiento por parte del paciente o, digamos, fallo de la terapia nutricional. Como hemos comentado, ya en estos puntos son otros puntos que son importantes y lo hemos repetido, es la coordinación con el equipo asistencial. Tenemos que formar parte de un equipo multidisciplinar focalizado en el paciente, en cumplir los objetivos terapéuticos y nutricionales de este paciente tan complejo y que no puede ser móvil, ¿no? A veces, como se ha comentado, puede iniciarse nuevas terapias que puedan hacer que se reduzca, digamos, o se abandone lo que es la nutrición parenteral, pero siempre acompañado a veces con complementos orales o adecuación, como ha comentado, de la farmacoterapia. Con lo cual es importante que en función del centro donde esté el farmacéutico de hospital, pues puede interaccionar con diferentes tipos de especialistas de cirugía, gastroenterología, endocrino, psiquiatría, incluso pediatras para promover el tratamiento óptimo, tanto farmacoterapéutico como nutricional. Promover esta comunicación, consensuar las decisiones, elaborar, digamos, y implementar protocolos para mejorar, hacer una revisión, realizar sesiones clínicas periódicas en función de lo que, del impacto que tenga o de la carga asistencial o de los pacientes que se tenga, y coordinar también la atención domiciliaria con el cuidado de la nutrición parenteral. Todo esto porque los pacientes tienen unas necesidades de que haya esta comunicación con todo el equipo asistencial, que todo el equipo asistencial sepa de las necesidades de este paciente, de la peculiaridad, y esto da confianza a nuestros pacientes. Y a la vez también uno de los puntos es también por proximidad, también precisan una mejora de los sistemas de información con la atención primaria, que muchos pacientes son los que más próximos están. Todo esto llevó a unas iniciativas como el compartir protocolos, desarrollar nuevas guías de recomendaciones dentro de un equipo multidisciplinar, iniciativas para mejorar la comunicación y en ese sentido mejorar la visibilidad del farmacéutico dentro del hospital y también del paciente, nuestro papel de farmacéuticos hospitales en los pacientes con síndrome de intestino corto. Todo esto, como hemos comentado, otros puntos es la información y educación del paciente. Que no hay que olvidar que el objetivo número uno es el paciente, y ese es un paciente ambulatorio muy peculiar, donde se hace un autocuidado y tenemos que educar al paciente para que se haga esta administración correcta y sepa localizar, como otros pacientes ambulatorios, cuáles son los problemas que pueden ser relacionados con complicaciones. Las más graves son las infecciosas, aunque sin desdeñar otras, como problemas relacionados con medicamentos. Sería importante dentro del papel del farmacéutico hacer formaciones personalizadas con este paciente, educar a los pacientes y en este sentido conocer las peculiaridades del paciente tanto socio como culturalmente. Hoy en día estamos en una sociedad muy abierta y hay muchas peculiaridades de pacientes en función también, puede ser pediátricos o no pediátricos, necesidades o adultos, necesidades socioeconómicas, y todo esto hay que coordinar con todo el equipo multidisciplinar para poder dar un apoyo y cumplir con las necesidades, dar un soporte a las necesidades del paciente. Porque estas necesidades, en principio, tenemos que garantizar y dar esta seguridad, como he dicho, al paciente y de una confidencialidad de la información del paciente. Tenemos que dar una información personalizada de soporte no solo nutricional, sino de farmacológico para evitar los problemas y de nuevos ingresos o consultas farmacéuticas y fallo de lo que sería la terapia farmacológica y también nutricional. Hay que dar información en ese sentido del cuidado nutricional y también del cuidado o las necesidades
farmacoterapéuticas que pueda necesitar este paciente. En ese sentido, las iniciativas será, de nuevo, es reforzar la visibilidad del paciente, del farmacéutico hospital a los pacientes, pueden ser a través de las asociaciones de los pacientes. También la herramienta de la telefarmacia puede ser una ayuda. No todos los pacientes, claro, son susceptibles de esta telefarmacia, pero hoy en día yo creo que más que menos ya se puede implementar en un alto porcentaje. Difundir informaciones para este paciente, elaborarlos consensuadamente y realizar, o implementar o fomentar lo que serían jornadas informativas, formativas para pacientes y otros profesionales a fin de mejorar lo que es el cuidado de los pacientes. Ya por último, igual que ha comentado Elizabeth, es una formación y capacitación en ese sentido. Aspectos claves del sistema del farmacéutico hospital sería la participación del farmacéutico en actividades formativas relacionadas con soporte nutricional y también el tratamiento farmacológico. En ese sentido, tenemos que recordar que tenemos un papel bastante importante y en función de atendiendo lo que son las demandas del personal sanitario, tanto dentro de la farmacia como fuera de la farmacia, de otros personales sanitarios. Participación también en lo que es el personal de la administración del tratamiento y también lo que también ha comentado, pues como podrían ser cursos de capacitación o de formación y evaluación periódica de elaboraciones de nutriciones parenterales, educaciones a los pacientes, lo que sería la técnica séptica, automatización de preparados, etc., que a veces hay esta solicitud de formación y que es importante que nosotros tenemos, como ha comentado Elizabeth, un punto clave que es en ese sentido lo que es la elaboración. Y todo eso para cubrir lo que es la necesidad, es que no deja de ser de que nosotros tengamos las competencias, todos los personal sanitario que atendemos a los pacientes, tengamos las competencias necesarias y tengamos este feedback de formación y autoformación y comunicación entre nosotros y hacia él también para formarle y darle la mejor atención posible. Y todo esto dio lugar a unas iniciativas de promover el desarrollo de estancias formativas para, digamos, interaccionar entre, que como ha comentado también Elizabeth, hospitales que tenemos, podemos tener más pacientes, como son los hospitales grandes que son de referencia y puedan promover pequeñas estancias o hacer estas consultorías a centros más pequeños donde puedan tener un paciente cada X tiempo, cuando le venga este paciente o cuando ya haya visibilidad de que es posible un nuevo paciente, puedan consultarnos o acciones de difusión para papel del farmacéutico y puedan consultar a estos centros de referencia cuáles son nuestras experiencias. Pues eso es todo y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, David. Y ahora damos paso a Susana Clemente con las iniciativas prioritarias a llevar a cabo para la mejora de la atención de estos pacientes. Cuando quieras, Susana. Muchas gracias, Amparo. Bueno, yo como el resto de los participantes en la jornada, agradecer a la SEF, a Sendo, a Takeda y al Grupo de Nutrición Clínica de la SEF el poder participar en esta jornada. Pues bien, como os ha dicho mis compañeros, yo me voy a encargar de recordar las iniciativas consensuadas y las cuales son las más importantes y las que tendríamos que priorizar para llevar a cabo, para poder mejorar la atención de estos pacientes con síndrome de intestino corto y potenciar nuestro papel como farmacéuticos de hospital. No pasa, ¿no? Susana, solo tienes que pinchar encima de la diapositiva y utilizar el cursor. Vale, perdón. Gracias. Perdonad a todos. Pues bueno, de las Perdona, Susana,
No sé si te podrías poner los auriculares porque te oímos ahora un poco entrecortada. Y ahora lo único que no te vemos. La cámara se ha debido desactivar. Lo siento, ostras. Bueno, que no me veáis, ¿me oís mejor? Sí, Vale, ¿os parece que siga así? perfecto. Vale, venga, lo importante es que me oigáis bien. Pues bueno, como íbamos diciendo, nosotros lo que intentamos hacer es consensuar y priorizar estas iniciativas que han ido mostrando tanto David como Eli en la sesión. ¿Vale? Entonces, nosotros priorizamos en función del impacto que podía tener esta iniciativa y de la factibilidad. El impacto fue medido, se puntuó del 1 a 5, siendo la iniciativa puntuada de bajo impacto con un 1 y una iniciativa que podía suponer un alto impacto en la atención de estos pacientes con un 5. ¿Vale? Al mismo tiempo de que el impacto también valoramos la factibilidad y dentro de la factibilidad miramos dos facetas. Uno de ellos eran los recursos necesarios, qué recursos necesitábamos tanto a nivel económico como otro tipo de recursos como podrían ser humanos en poder implantar y poner en marcha cada una de estas iniciativas, como también la complejidad o la dificultad que teníamos en poder implantar esta iniciativa. De la misma manera que el impacto se puntuó del 1 al 5, siendo 1 poco factible y 5 muy factible. La media de la puntuación de recursos necesarios y toma de decisiones se hizo un promedio y de aquí se sacó una puntuación. ¿Vale? Entonces, este ejercicio pues, nos permitió identificar las iniciativas más prioritarias, las que tienen mayor impacto y eran más fáciles de realizar, una elevada factibilidad. De esta manera, de todas ellas, llegamos recogimos las de prioridad alta. Decir que todas las iniciativas fueron valoradas individualmente por cada una de las personas que participamos en el taller y de todo esto se hizo una puntuación media. En total, identificamos 30 iniciativas entre todos y se clasificaron según la matriz de priorización de iniciativas. 16 fueron de alta prioridad y 14 fueron de prioridad media. Si vemos esta matriz de priorización, tenemos que en el eje de la Y, está representada la factibilidad y en el eje de las X el impacto. Vale, entonces, según esta matriz, nos quedan clasificadas las iniciativas en iniciativas de prioridad alta, en iniciativas de prioridad media y en iniciativas de prioridad baja. Una iniciativa de prioridad alta tiene que tener un alto impacto y ser factible. Por contra, una de prioridad baja es una iniciativa con un bajo impacto y luego también es difícil de poner en marcha. Perdona, Susana, no sé si me oís, no se ve la presentación. ¿No se ve? No, ahora mismo no. Ay, madre mía. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Y voy atrás. Bueno, pues como decíamos en... Uy, esto es bastante... Vale, perdonad. Estábamos en la matriz de priorización de iniciativas, ¿vale? Entonces, hemos dicho que hay prioridad alta, prioridad baja y luego nos quedan prioridad media, en el cual la factibilidad puede ser muy elevada, pero el impacto bajo o al revés. El impacto puede ser muy elevado en la iniciativa, pero luego la factibilidad baja. Nuestras 30 iniciativas, la verdad es que todas tuvieron un impacto muy elevado, pues como veis, todas tenían una puntuación entre 3,5 y 5 y luego donde hubo más diversificación, más heterogeneidad fue en la puntuación de la factibilidad, que iban entre 2,5 a casi 4,5, ¿vale? Entonces, las que quedaron por encima de 3,2 fueron clasificadas como prioridad alta y las que quedaron por debajo fueron clasificadas como prioridad media. Decir que estas son las 16 iniciativas de prioridad alta, entonces serían, ¿no?, por las cuales deberíamos empezar a trabajar
para poder llevar a cabo y mejorar la atención de estos pacientes. De estas 16 empezaríamos con la de mayor impacto, ¿vale? Que es la que tenemos aquí más a la derecha. Luego iríamos a la de menor impacto y en el caso de tener 2 o 3 iniciativas con el mismo número de impacto, priorizaríamos por la que tiene mayor factibilidad. Esto recordar son otra vez las etapas donde participábamos el farmacéutico, ya que las iniciativas, como han ido contando Eli y David, pues vienen numeradas por el número de la etapa donde se lleva a cabo. De las 10 iniciativas de prioridad alta, tenemos la iniciativa 1-2, pues porque pertenece a la primera etapa de valoración nutricional y selección de soporte nutricional, y era elaborar un documento de apoyo o guía o documento de consenso para poder hacer una valoración, seguimiento integral al paciente SIC, que le permita al farmacéutico hacer un seguimiento y toma de decisiones de estos pacientes. Luego está la otra iniciativa de la fase 1 de valoración nutricional, que es incorporar la perspectiva y necesidad de los pacientes en la toma de decisiones sobre la selección del soporte nutricional y tratamiento farmacológico. Luego teníamos una iniciativa del punto 5, que era de seguimiento farmacoterapéutico, que era participar en el equipo multidisciplinar en la revisión y desarrollo de protocolos para el seguimiento farmacoterapéutico y nutricional de los pacientes con SIC. Luego teníamos otra iniciativa que era el punto 9, que era de acuerdo a la etapa de formación y capacitación, que desde la SEF realizar acciones de difusión como la jornada de hoy para poder dar a conocer el papel del farmacéutico hospital en el manejo de los pacientes con SIC. Luego otra iniciativa que pertenecía al punto 4, que es el de la administración, que era participar como parte del equipo multidisciplinar en la elaboración de protocolos relacionados con la administración del soporte nutricional y del tratamiento farmacológico en pacientes con SIC. Siguiendo con las iniciativas de prioridad alta, seguimos con el punto 6, que era coordinación con el equipo asistencial. Una de las iniciativas de este punto era compartir protocolos del trabajo sobre el manejo de pacientes entre diferentes profesionales implicados en el recorrido a través de diferentes sociedades como la NADIA, la SEF, la SEMPE. Luego, otra iniciativa perteneciente al grupo 1, compartir experiencias para dar a conocer la situación real de participación de los farmacéuticos del hospital en la evaluación y seguimiento de los pacientes. Esto nos podría permitir hacer actitudes o hacer como benchmarking, copiar lo mejor de nuestros compañeros. Otra iniciativa del punto 6, definir y establecer canales que mejoren la comunicación entre los miembros del equipo multidisciplinar para asegurar la armonización de la toma de decisiones y evitar duplicar y contradecir decisiones e informaciones que podemos hacer llegar al paciente. Otra iniciativa del punto 7, que era en cuanto a la información y educación al paciente, elaborar y difundir contenido informativo sobre la dispensación del soporte nutricional a los pacientes con SIC, destinado tanto a los pacientes como a los profesionales involucrados en el manejo. Y otra iniciativa del punto que corresponde al punto 2, que es la formulación, es elaborar y difundir un documento en el que se recojan fórmulas magistrales para pacientes con necesidades especiales, ya sea población pediátrica, población con dispositivos de sonda, etcétera. Por último, las últimas iniciativas que salieron de prioridad alta era elaborar una guía de recomendaciones para la coordinación del equipo multidisciplinar responsable del manejo de pacientes con SIC, promover también iniciativas que refuercen la visibilidad del farmacéutico del hospital dentro del equipo multidisciplinar para que los pacientes nos conozcan mejor a los farmacéuticos del hospital. Promover iniciativas de visibilidad del farmacéutico dentro del hospital como parte del equipo multidisciplinar, que esto ha sido que hemos insistido bastante en trabajar en equipo y en hacerlos un poco visibles. Dentro de la iniciativa del punto 5, también realizar evaluaciones periódicas de los resultados derivados de la administración del soporte nutricional, de tratamiento farmacológico como del estado integral que tengan los pacientes. Dentro de la iniciativa 4, también promover y poder implantar una consulta de atención farmacéutica antes del alta hospitalaria para asegurarnos informar a los pacientes cómo deben administrarse el soporte nutricional a domicilio. Y por último, de las iniciativas prioritarias del punto 2 es promover jornadas de buenas prácticas entre los farmacéuticos del hospital con el fin de potenciar la automatización en la elaboración de la nutrición parenteral. Luego llegamos a las 14 iniciativas con las cuales fueron clasificadas por prioridad media.
En ellas empezamos por una del punto 4, dentro de ellas, que era dentro de la administración del soporte, que es siempre facilitar a los pacientes con nutrición artificial domiciliaria un contacto de farmacia para la atención y resolución de dudas en cuanto a la administración desde el momento del alta. En el punto 3, identificar y desarrollar estrategias dirigidas a la humanización y la dispensación del soporte nutricional y de medicamentos. Es muy importante adaptarnos a ellos, a sus necesidades, a los horarios, a formas de dispensación, que demos cabida a sus necesidades y que tengan también comunicación continua con nosotros por si tienen algún problema. También impulsar programas de entrega informada de medicamentos a domicilio a través de la telefarmacia. Promover el desarrollo de estancias formativas para profesionales en centros que tengan gran experiencia en el manejo de los pacientes con SIC, ya sean nacionales como fuera de nuestro país. Definir también y establecer canales que mejoren la comunicación entre el farmacéutico de hospital y los pacientes para que aseguremos un correcto seguimiento nutricional y farmacoterapéutico, ya sea a través de APPs, de consultas presenciales, consultas telemáticas, todo lo que nos pueda ayudar a comunicarnos mejor. Promover también iniciativas en la colaboración con asociaciones de pacientes, impulsar también el uso de herramientas de telefarmacia que últimamente están tan de moda y que tanto también nos están ayudando. Y también muy importante para poder seguir avanzando es investigar, crear grupos de investigación orientados al síndrome intestino corto que permita que nos podamos tener acceso a los recursos necesarios para poder investigar y luego incorporar tanto la experiencia como los resultados en salud de los pacientes en todos los procedimientos de evaluación y selección del soporte nutricional y tratamiento farmacológico. También es importante que realicemos jornadas informativas con pacientes y otros profesionales, que promover también modelos de consultoría por parte de los centros con más experiencia en el manejo de los pacientes con SIC. Establecer alianzas con asociaciones de pacientes para desarrollar también proyectos de investigación. Establecer alianzas también con universidades y otros centros de investigación para poder desarrollar proyectos de investigación. Y por último, establecer sistemas de control de temperatura para la entrega del soporte nutricional y de medicamentos a domicilio. Y eso es todo, y perdonar a todos por mis problemas técnicos, pues al oír bien he desconectado la cámara y poner el micro y bueno, pues que lo siento mucho, pero bueno, espero que la charla haya sido de vuestro interés. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues ahora damos paso a lo que sería el debate. En la pantalla tenéis el apartado de preguntas en la parte de la derecha, donde podéis desplegarlo y preguntar a los ponentes y luego también dar algún tipo de iniciativa o algún tipo manifestar algún tipo de preocupación con respecto a este tema. Creo que no sé si hay muchas preguntas. Damos paso a Ascendo Consulting, que va a moderar lo que sería el debate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hay algunas preguntas. Bueno, en general hay varias, pues felicitando y dando la enhorabuena a todos los ponentes y a las personas que han llevado a cabo el trabajo. Y preguntas, la primera que tenemos es si el paciente está con nutrición en domicilio, la preparación de la nutrición, ¿quién la hace? ¿La farmacia o el paciente? Pues nosotros, puedo contestar por lo que hacemos en nuestro hospital. No sé si se refiere a eso la compañera, ¿no? Aquí, normalmente, pues el paciente se va a casa, está en casa con una nutrición parenteral y recibe, la verdad es que la ayuda del servicio de hospitalización domiciliaria, que la verdad que son unos compañeros que hacen una labor y son los que adiestran y forman al paciente en el manejo de la vía y incluso de la autoadministración de la nutrición, de los sellados, etcétera. Entonces, cuando ellos visitan al paciente normalmente al principio todos los días y luego poco a poco, pues a lo mejor, bueno, van dejando de ir, pero una vez al mes seguro que van y cuando tienen alguna duda, pues se ponen en contacto con ellos. Es decir, sería el paciente previamente formado y adiestrado. No sé si contesta la pregunta. Entiendo que sí, si no, ha sido
Carminda María Martín, si no, pues si te parece puedes volver a hacer alguna pregunta. Sí. Sí, David. Si quieres, complemento yo un poco porque esto va en función de de los recursos de cada hospital, de cada área de salud. Entonces, por ejemplo, ahí sé que nosotros, por ejemplo, igual que en otros hospitales, hay pacientes que sí que hacen a la carta, individualizadas, y otras que por las características del paciente, pues pueden utilizar lo que serían tricamerales o premix. Entonces, es un paciente que en general es como si estuviera ingresado, pero nosotros tenemos que garantizar que tenga la nutrición parenteral. Lo bueno de las tricamerales es que el paciente pues, puede ser más libre de, por ejemplo, de viajar. A veces hay pacientes que aunque lleven individualizada, pues, tienen de estas premix, a veces lo piden para unos días y entonces estas le educa también al paciente para que las rompa y aditive lo que tenga que aditivar, que siempre serán pues las vitaminas y los oligoelementos sí o sí. Bueno, o en función del paciente, ¿no? Hay pacientes que también hemos tenido que puedan tener o no un tipo de vitaminas o no. Era para complementar un poco y la respuesta. Perfecto, muchas gracias, David. Tenemos otra pregunta. Bueno, es esto es ya más administrativa, si la reunión, la presentación, estará disponible en algún sitio para poder verla. Creo que ha contestado la SEF diciendo que sí que estaría disponible en unos días, que la habían, vamos, lo ha contestado. Se confirma que la grabación de la sesión se colgará en el apartado de las jornadas de la web de la SEF y estará disponible en unos días. Lo ha contestado la SEF. Perfecto. Otra pregunta. Eduardo López Briz. Han observado, que nosotros hemos observado que algunos de nuestros pacientes una especie de dependencia del equipo de soporte nutricional, de forma que toleran mejor unas fórmulas de nutrición parenteral que otras. ¿Tenéis experiencias en este sentido? Yo puedo aclarar eso porque quien lo ha escrito es mi jefe. Y eso que nos ha pasado con un paciente que, bueno, nosotros funcionamos con los pacientes domiciliarios a través del catering y la verdad es que estamos muy contentos, todo funciona fenomenal. Pero hay en concreto un paciente que dice que le sienta mal esas nutriciones parenterales. Sí que es verdad que es un paciente que tiene muchas diarreas y tiene muchos problemas de absorción. Pensamos que, bueno, él dice que con esas parenterales tiene más conatos, o sea, diarreicos, tiene más problemas y él lo achaca a esas parenterales. Nosotros pensamos que puede ser por otra causa, que pensar que solo eso, pero bueno, a ver qué opináis vosotros, los que estamos aquí también, los que nos están escuchando. Si puede haber una causa científica o... Yo no le veo ninguna explicación, vaya, que tolere mejor una fórmula que otra si es domicilio, si es a través del catering que si la hacéis vosotros, esa era la pregunta. Sí, que del catering pues tenía más diarreas y las nuestras pues no tiene diarreas. La verdad es que con nosotros la misma composición. Nunca nos ha pasado, nadie nos ha reportado eso, con lo cual no le veo ninguna explicación científica, vaya. No, yo tampoco. La misma composición y todo, ¿no? Sí, tenía la misma composición. Bueno, pues nada. Sugestivo. Bueno, a veces estos pacientes son... Claro, es un paciente muy complicado, tiene una gran mala absorción y bueno, pues tiene pues muchas diarreas, ¿no? Además de la nutrición parenteral, pues lleva fluidoterapia que se lleva, con fluidoterapia con electrolitos, etcétera, tiene problemas de electrolitos también, hay que reponerlos. Es decir, entonces yo creo que a lo mejor, claro, igual en ese momento de su vida pues tuvo a lo mejor una infección o también tolera la dieta oral o algún tipo de comida y creemos que es eso, pero bueno, de todas maneras nosotros la elaboramos nosotros y la verdad dice que le sienta muy bien y está muy contento. Vale, pasamos a la siguiente pregunta, muchas gracias. Preguntan por la suplementación de hierro en pacientes sin intestino.
cómo se realiza o si se hacen transfusiones solamente. Lo pregunta Blanca Estefanía Bobadilla. La verdad es que nosotros no tenemos así experiencia en este sentido. Se les hacen analítica a los pacientes y la verdad es que no hemos tenido la necesidad de llegar a esta situación. No sé si mis compañeros... Yo creo que en mi caso, si algún niño ha requerido, vienen al hospital de día y a veces nosotros ni nos enteramos, les ponen el hierro endovenoso y ya está, pero no hacemos nada especial. O sea, si alguien lo necesita, viene al hospital de día y se lo pautan, como a veces necesitan algún suplemento de vitamina endovenosa o intramuscular. Lo pautan en el hospital de día cuando vienen a la consulta y se quedan y les ponen el suplemento que necesiten, pero nosotros no llegamos más. Sí, Yo igual lo he como visto nosotros. en paciente que ya era nefrópata también, pero bueno, que dentro de su nefropatía pues también pues le reponían hierro cuando veían los facultativos que precisara. No es sistemático como si fuera otro paciente que como ha dicho Susana, le llaman a hospital de día y ambulatoriamente se lo administran. Pues muchas gracias. Otra pregunta. ¿Hay intención de llevar a la práctica las iniciativas que tienen prioridad más alta? ¿Qué se va a hacer al respecto? Hombre, pues yo creo que sí que hay intención, creo yo. Bueno, ahora esto ya se trata de que cada hospital, cada compañero vea, pues no sé, de estas iniciativas cuáles puede realizar o necesita realizarlo, también según sus, porque quizás también es verdad que aquí hemos hecho una priorización muy general y a lo mejor según qué hospitales, pues esta priorización pues es mayor o menos, es decir, tienen más dificultad en llevar a cabo unas iniciativas y otras una menor dificultad. Lo que sería a nivel del grupo de nutrición clínica sí que hay un interés por abrir una línea de trabajo y de cooperación en lo que sería el intestino en este tipo de patologías, ¿no? Como, bueno, hemos empezado con este proyecto, pero tanto mis compañeros como yo, pues estaremos encantados de continuar con esta línea de trabajo. Perfecto. Muchas gracias. Respecto a las iniciativas para aumentar la visibilidad del farmacéutico en el manejo de pacientes con SIC con el resto del equipo del hospital, ¿esto cómo lo veis? ¿Qué cosas se podrían hacer? ¿Es una necesidad? Un poco hablar sobre esto. ¿El qué, perdona? Es que ¿puedes La repetirlo, por visibilidad favor? del farmacéutico, la visibilidad del farmacéutico en el manejo de pacientes con SIC de cara al resto del equipo, ¿cómo lo vivís en vuestros hospitales? ¿Qué cosas se podrían hacer al respecto? Bueno, pues yo hablo en mi hospital. La verdad es que, hombre, siempre se pueden hacer más cosas, pero nosotros sí que intentamos trabajar de manera coordinada con el equipo, pero la verdad es que existe bastante descoordinación, no solamente a nivel del farmacéutico, sino a nivel de los distintos profesionales. A veces yo creo que en esto pues hacemos yo creo que una labor importante, sobre todo mis compañeras de pediatría, porque pues sirven de nexo y de unión y de poner en contacto muchas veces pues a distintos especialistas, incluso con el mismo paciente. Creo que hay mucho trabajo por hacer y que bueno, ahí tenemos mucho que trabajar. La manera de hacerlo, pues supongo que, bueno, pues trabajar codo con codo con el médico, a lo mejor llevarlo como hemos puesto a nivel, lo hemos desarrollado en el trabajo, ¿no? Pues haciendo comisiones, haciendo, bueno, grupos de trabajo. No sé vosotros.
¿Qué opináis? Yo creo que depende un poco cada uno de la casuística de su hospital, ¿no? También como todo, cómo te puedes integrar en el equipo, también cómo te acogen, ¿no? Hay equipos más receptivos que quieren trabajar más con el farmacéutico y gente que es un poquito más. Yo la verdad que en pediatría tengo suerte, ¿no? Trabajo con 2 pediatras que están, o sea, muy implicadas y estamos con una comunicación perfecta de los cambios, comentamos pacientes y yo me encuentro integrada dentro de su equipo. También es verdad que no llevo una gran cantidad de pacientes como puede a lo mejor llevar el equipo de adultos, que pueden tener mucho más pacientes. Entonces, todo depende de, yo qué sé, de la casuística del hospital, de con quién te tienes que relacionar, de cómo también somos nosotros, ¿no? Y pues bueno, pues como en otras especialidades, otros compañeros tienen que convivir pues con el neurólogo, con el nefrólogo, pues como podamos, ¿no? Intentar hacer siempre lo mejor para que siempre nos tengan en cuenta, ¿no? Y aparte es que aquí nos necesitan, vaya, somos claves, o sea que tenemos que estar presentes. Sí, en nuestro caso también como Susana, ¿no? Como parte del programa de nutrición parenteral domiciliaria, participamos en la comisión de nutrición clínica y también en cualquier cambio de tratamiento, pues también de ajuste de dosis de macro micronutrientes, pues también participamos y tenemos un contacto directo, porque claro, como elaboramos las bolsas, o sea, es que la relación tiene que ser sí o sí, ¿no? Y realmente que reciben bien el feedback también. O sea, tenemos la suerte que, tal como apunta Susana, pues que también es persona dependiente a veces, ¿no? Si hay más feeling o no, pues en nuestro caso la verdad es que muy bien. Sí, sí. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Alguno de vosotros tiene experiencia en el empleo de infusores para el manejo del déficit de magnesio en domicilio en estos pacientes? La pregunta la formula Mariola Sirvent. Nosotros tuvimos una paciente que tenía muchos requerimientos de uterótido y sí que estuvimos un tiempo que, o sea, el hecho de la gran necesidad de uterótido que le impedía irse de alta, con lo cual nos plantearon la opción de elaborar bombas elastoméricas de uterótido y sí, lo hicimos así y de hecho en principio la paciente estaba casi paliativa y estuvo pues un par de años, no sé si llegó a un par de años, pero sí que estuvo un tiempo pues bueno, participamos en favorecerle un aumento de calidad de vida, porque si no es que estaba pegada a la bomba. ¿no? Y además, bueno, una bomba elastomérica es mucho más fácil que llevar, ¿no? Que una bolsa o mochila. Si alguien más alguno más de los ponentes quiere comentar algo sobre esta pregunta. Supongo, Elizabeth, que no había la presentación LAR en aquel momento. No, es que llevaba unas dosis espectaculares. O sea, ya había llevado casi reótido, bueno, o sea, no había una opción, no había forma de controlar las pérdidas. Nosotros de cassettes y tal, infusores, no, lo que sí que tuvimos es pues localización de problemas, de que no lo administraban demasiado rápido el magnesio y esta paciente pues decía que le sentaba mal el magnesio y el problema era que lo administraba muy rápido. A veces pues bueno, pues no se nos comunican y estos consejos de administración pues dan su fruto, ¿no? Un paciente que se negaba ya a venir a administrar el magnesio era porque le administraban demasiado rápido el magnesio en hospitalería y eso le causaba un problema. Como anécdota. Perfecto, muchas gracias. La última pregunta que tengo de momento tiene que ver con asociaciones de pacientes. ¿Con qué asociaciones de pacientes se podría colaborar en el caso de que lo vierais interesante? Bueno, pues yo creo que la verdad es que con muchas asociaciones, ¿no? Porque como ya hemos comentado, estos tipos de pacientes, pues la etiología es tan diversas, pues no sé, se me ocurre pues a lo mejor enfermedad de Crohn, autoinmunes, sobre todo, yo creo que bueno, que habría que ver, pero yo creo que sí que hay posibilidades de contactar con muchos pacientes en pediatría, por ejemplo. Seguro que además que son una población también más sensible
la pediatría, la adolescencia, en este tipo de tratamientos, dada al estilo de vida de los pacientes, yo creo que sí que se podían contactar con muchos, pues eso, según la etiología. Perfecto. Entiendo que eso desde la SEF, ¿verdad? Impulsándolo desde el grupo de trabajo de la SEF. Sí, yo creo que Amparo. yo creo que desde el grupo de trabajo de la SEF sería una buena manera. También a lo mejor, pues no sé si a nivel autonómico, dentro de la sociedad, lo que es la sociedad valenciana, la sociedad tal, pues sí, ya a lo mejor a un nivel más elevado, pero sí que se podían hacer cosas. Bueno, a lo mejor también quizás en los distintos hospitales, porque nosotros, por ejemplo, a nivel de paciente trasplantado y esto sí que tenemos contacto con la sociedad con las asociaciones de pacientes trasplantados. La verdad es que, pensándolo bien, quizás desde todos los puntos se podían hacer cosas. Perfecto. Yo, de momento, no hay más preguntas. No sé si alguien quiere comentar algo más. Y si no, Amparo, quizá pues dar paso a comentar próximos pasos y cierre. A mí me gustaría comentar un tema que lo que pasa es que no sé si está conectada con Neus Suñer de su charla. No sé si estará conectada. Neus está así. Sí, que está. Sí, Amparo, estoy aquí. Vale, porque me ha parecido, bueno, tu charla la verdad es que me ha gustado mucho, he aprendido muchas cosas, ¿no? Y en el apartado sobre todo de lo que sería el remanente de intestino que queda, ¿no? Y la absorción ya no de nutrientes, sino de fármacos, ¿no? Ahí pienso, ¿no? ¿Qué opinas tú? Que el farmacéutico pues podría hacer mucha labor. Pues esto, pues según la patología que tenga el paciente y el tratamiento que lleve, si ese medicamento se puede absorber o no se puede absorber según este tipo de pacientes, ¿no? Que a lo mejor pues das un antidiarreico y resulta que no se está absorbiendo y por eso el paciente a lo mejor no le funciona y sigue con diarreas, no sé. ¿Qué Claro, sí, sí. opinas? Yo creo que es muy importante el papel del farmacéutico aquí, ¿no? Y además del sitio de absorción, debido al rápido tránsito, ¿no? Hay enfermeras que a veces nos comentan que salen los comprimidos enteros y habría que buscar otra fórmula como un jarabe o explicarle si se puede triturar o no triturar, además de que el sitio de absorción pues esté presente. Y también, bueno, otra cosa que nos comentan muy importante también podría ser que debido a la adaptación intestinal luego se produce un poco el efecto contrario, ¿no? De que se absorban más algunos medicamentos que hasta hace poco no se absorbían y debido a esta adaptación podemos tener alguna intoxicación de medicamentos con margen terapéutico estrecho. Muy bien, claro, nosotros, por ejemplo, lo que nos ha pasado a nivel de absorción, pues una competitividad con el zinc y el cobre oral, que tenemos un paciente que, bueno, al final hemos podido remontar con zinc intravenoso, nos ha costado bastante, pero la verdad es que, claro, tenía una mala absorción muy fuerte y entonces le dábamos zinc oral, aparte del intravenoso, el zinc oral y el cobre oral, y entonces debían competir en el lugar de absorción a nivel intestinal y el zinc desplazaba al cobre. Al final, bueno, ideándonos así una manera de administrarlo de manera separada y suplementándolo más bien vía intravenosa, hemos podido conseguir que los niveles fueran los adecuados. Es decir, que muchas veces son pequeñas cosas que no se tienen en cuenta y que yo creo que el farmacéutico tiene ahí un campo importante para estudiar y para Sí, trabajar. la verdad es que es un papel muy importante y hay mucho trabajo que hacer aquí, la verdad que sí. No, pues muchas gracias. Bien, pues yo creo que no hay más preguntas, pues podríamos ya dar por finalizado esta reunión. Y bueno, yo quizás, próximos pasos, pues los próximos pasos yo creo que está, por un lado, dentro del grupo de nutrición clínica de la SEF, pues podremos poner en práctica muchas de estas iniciativas prioritarias que ha comentado Susana. Yo, cuento con todos vosotros para llevarlas a cabo, pero también es verdad que se pueden hacer muchísimas, cada farmacéutico en los distintos hospitales, en la medida de lo posible, por supuesto, pues puede elegir de todas estas iniciativas que hemos visto como prioritarias
o no prioritarias, ¿por qué no? Porque a veces, oye, pues cada uno, la prioridad es suya y no depende de su situación, ¿no? Como, bueno, pues puede hacer la suya, llevarlas a cabo y la verdad es que si esto ocurriese, pues estaríamos encantados de que hubiera un feedback, ¿no? Que nos dijerais vuestras experiencias a la hora de llevarlas a cabo. Y nada, quizás yo resaltar en cuanto a las iniciativas prioritarias, pues lo que sería la formación del farmacéutico y de los pacientes, el empoderamiento, la humanización y el aumento y el mejorar el contacto con el paciente, la formación, el formar parte de un equipo multidisciplinar por parte del farmacéutico y mejorar esta visibilidad y desde luego pues coordinarse con el equipo multidisciplinar, con los distintos niveles asistenciales, etcétera, ¿no? Yo creo que la verdad es que ha sido una reunión, pienso que muy interesante y creo que en mayor o menor medida pues todo el mundo podemos sacar ideas de esta sesión. Muchas gracias a todos. Y Muchas por mi parte gracias. nada más. Muchas gracias. Muchas Gracias, Amparo, a todos. Gracias a todos.